Chicos, el siguiente método de factorización que vamos a ver es el del trinomio al cuadrado perfecto. Para saber si podemos aplicar este tipo de método de factorización, lo que tenemos que identificar primero es que tengamos un término cuadrático, un término con x y un término sin x, un número. Y de ahí tendremos que identificar si el primer término está elevado al cuadrado, si el tercer término está elevado al cuadrado y si el término del medio corresponde al doble del producto del primero por el segundo. Bueno, ahorita vamos a ver qué onda con eso, ¿no? Supongamos, tenemos esta función 9x cuadrada más 18x más 9. Primero nos vamos a enfocar en el primer término y debemos preguntarnos, ¿el primer término está elevado al cuadrado? O es decir, ¿se le puede sacar la raíz cuadrada? Para eso entonces diríamos que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Entonces, si 3x lo elevo al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9 y x al cuadrado me da x cuadrada. Entonces, sabemos que ese término sí está elevado al cuadrado. Del tercer término tenemos un 9, la raíz cuadrada de 9 nos da 3, es decir, 3 al cuadrado nos da 9, entonces podemos identificar que efectivamente el tercer término también está elevado al cuadrado. Y lo que nos resta es en medio, es saber si el término que está en medio corresponde al doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 3x por 3. Entonces la pregunta es 2 por 3x por 3, el doble producto del primero por el segundo corresponde a 18x. Bueno, pues vamos a verlo. 2 por 3 nos da 6, 6 por 3 nos da 18 y 18 por x nos queda 18x. Y acá pues nos sigue quedando el 3, ¿no? Entonces con eso hemos cumplido las tres condiciones. El primer término sí está elevado al cuadrado, el segundo término también está elevado al cuadrado y en medio sí corresponde al multiplicar 2 por 3x por 3, lo cual nos da 18. Con esto entonces sabemos que el resultado o la factorización de este término va a ser igual a 3x más 3 elevado al cuadrado. 3x más 3 al cuadrado. Si esto lo desarrolláramos, entonces llegaríamos a este resultado de 9x cuadrada más 18x más 9. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, para desarrollarlo podemos multiplicar 3x más 3 por 3x más 3. De aquí entonces tendríamos 3x por 3x nos da 9x cuadrada. 3 por 3 nos da 9 y nos faltaría multiplicar 3x por 3 nos da 9x, 3 por 3x nos da 9x y 9x más 9x nos da 18x. Entonces podrían corroborarlo de esa manera. Vamos aquí desarrollándolo. Nos queda entonces 3x por 3x nos da 9x cuadrada. 3x por 3 nos da 9x. 3 por 3x nos da 9x y 3 por 3 nos da 9. De esta manera entonces el primer término nos quedaría 9x cuadrada más 9x más 9x nos da 18x más el último nos da 9. Y de esta manera pues obtenemos la función original, es decir, la factorización de esta función efectivamente corresponde a 3x más 3 al cuadrado. Entonces lo que tuvimos que hacer, identificar cuál es el término que está elevado al cuadrado en la primera posición, el que está elevado al cuadrado en la segunda posición y verificar si el que está en medio corresponde al doble producto del primero por el segundo. Veamos otro ejemplo, tenemos x cuadrada menos 10 más 25. Entonces igualmente lo primero que tenemos que verificar es si este término está elevado al cuadrado, si corresponde a la fórmula del trinomio al cuadrado perfecto. Entonces primero la raíz cuadrada de x cuadrada es x, es decir, x al cuadrado nos da x cuadrada. La raíz cuadrada de 25 nos da 5. Perdón, aquí me hace falta una x.
La raíz cuadrada de 25 nos da 5, es decir, 5 al cuadrado nos da 25. Y entonces aquí en medio tenemos que verificar si al multiplicar 2 por x por 5 obtengo el término de arriba, el 10x. La multiplicación 2 por x por 5 efectivamente nos da 10x. Entonces con esto se cumplen todas las condiciones, por lo que podemos decir que esta función se puede factorizar como el primer término, x, el segundo término, 5, esto elevado al cuadrado. Ahora bien, aquí en medio tenemos que notar que el 10x es negativo, entonces este número en realidad no era un 5 positivo, sino un 5 negativo. Menos 5 por menos 5, por la ley de los signos, menos por menos nos va a dar más, así que va a seguir siendo 25 positivo. Pero aquí menos 5 por 2 nos va a dar menos 10, y con ese menos 10 vamos a tener exactamente el mismo término que teníamos arriba. Así que aquí nos queda x menos 5 elevado al cuadrado, y de esta manera tendríamos la función original. Vamos a comprobarlo. Tenemos x menos 5 por x menos 5. Entonces esto nos da x por x, nos queda x cuadrada. X por menos 5 me da menos 5x. Menos 5 por x me da menos 5x. Y finalmente menos 5 por menos 5 me da más 25. Y de esta manera entonces me quedará x cuadrada menos 10x más 25. Entonces efectivamente x menos 5 al cuadrado me arroja mi función original, x cuadrada menos 10x más 25. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El mismo. Primero identificar si el primer término está elevado al cuadrado. Vemos que la x al cuadrado nos da x cuadrada. Enseguida verificar si el segundo término está elevado al cuadrado. Aquí podría haber sido un más 5 o un menos 5. Al elevarse al cuadrado nos da 25. Y enseguida verificar si multiplicando 2 por el primer término por el segundo nos da el menos 10x. Con eso entonces sabemos que el 5 es negativo para que nos dé menos 10x. Y ahora sí, con estos dos, x y menos 5, factorizamos x menos 5 al cuadrado, nos tiene que dar x cuadrada menos 15 más 25. Entonces aquí lo importante es que los términos estén al cuadrado. Si identificamos inmediatamente que no hay ahí un cuadrado, pues bueno, entonces este no es el método adecuado para factorizar. Para ello vamos a ver algunos otros más adelante que pueden aplicar o no para estos casos. Con esto entonces pueden hacer sus ejercicios de trinomio al cuadrado. Mucho éxito, chicos.